Los eventos deportivos fueron la principal fuente de entretenimiento para la sociedad española durante el franquismo. La actividad deportiva fue un pilar fundamental para el régimen, ya que permitía a las clases populares evadirse de la dura realidad del momento, y además fortalecía el espíritu nacionalista español. El régimen franquista concedió gran importancia al deporte, debido a su fuerte impacto social y la capacidad para lograr un cambio en la mentalidad y filosofía de los españoles, que habían pasado por una sangrienta guerra civil. Finalizada la guerra, la programación deportiva de los primeros años del franquismo venía acompañada de propaganda del régimen. Tras la guerra, se disputó la conocida como Copa del Rey, que pasó a denominarse Copa de Su Excelencia el Generalísimo, dando a entender que la copa era una dádiva del propio Franco. Radio Nacional fue la encargada de la retransmisión de la final de la Copa disputada en Montjuic y a su vez se convirtió en la principal difusora de los temas que más interesaban al régimen. Fue así como se comenzó a relacionar éxitos deportivos con el buen hacer del Estado y sobre todo de Franco. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y más esperas, arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Para la televisión, la programación deportiva supuso un punto de inflexión para el desarrollo, el avance y la modernización del principal medio de comunicación durante el franquismo. La programación deportiva en la televisión española fue pionera en toda Europa en el desarrollo de retransmisiones en exteriores. La primera en regular las retransmisiones de los partidos de fútbol durante el fin de semana y destacó por la utilización de las nuevas tecnologías televisivas para las emisiones deportivas. A pesar de todo esto, las emisiones deportivas exteriores que comenzaron a retransmitirse en 1948, como combates de boxeo o partidos de baloncesto, llegaron tarde en comparación con las emitidas en Estados Unidos, Reino Unido o las Olimpiadas de Berlín de 1936. Fue así como Televisión Española decidió apostar por la programación deportiva. Muchos son los periodistas que han dado voz y peso a estos eventos deportivos. Matías Prats, comentarista en televisión y radio; Manuel Fernández Cuesta, fundador del diario Marca en el año 1938; Bobby de Glané, periodista en el diario Marca; José María Cajigal, secretario general técnico de la Delegación Nacional de Educación Física, embrión del actual Consejo Superior de Deportes; y José María García, considerado el precursor de los actuales programas deportivos de medianoche y colaborador en Estudio Estadio, un espacio deportivo dedicado principalmente a recoger el resumen y las mejores jugadas de los partidos de la jornada desde hace décadas. Matías Prats Cañete empezó retransmitiendo un Real Betis Málaga en Segunda División. Cantó el gol de Zarra en el partido España-Inglaterra del Mundial de Fútbol de Brasil y terminó con la Copa del 81 y el Mundial del 82. Inglaterra con un juego rápido e incisivo ataca ahora la meta defendida por Ramallets. La defensa española con un estrecho y eficaz marcaje neutraliza hasta ahora estos ataques. Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Farra, chuta y gol. ¡Gol! Señoras y señores, Farra acaba de marcar para España un gol maravilloso. Durante 40 años estuvo en primera fila de los acontecimientos deportivos más importantes. Periodista desde su nacimiento, fue conocido como la voz del régimen, ya que era el encargado de locutar el nodo hasta el año 1971. Cuando llega la llamada cuesta de enero, los escaparates se llenan de seductores carteles pregonando únicas oportunidades, rebajas, etcétera, etcétera. Todo ello con el sano y mercantil propósito de estimular las inversiones domésticas después de los excesos propios de las pasadas fiestas. Tenía un estilo singular y rocambolesco, lleno de giros que mantenía alerta a los espectadores. Fue director de Radio Televisión Española, donde además de fútbol retransmitía corridas de toros, su verdadera pasión. Es conocido por realizar la última entrevista a Manolete antes de morir. Fundó los programas Graderío, La Copa, Cartel y Pantalla Deportiva, y además trabajó en Televisión Española hasta que se retiró de la profesión en el año 1985. Ganó 3 premios Ondas, en 1955 por ser el mejor locutor deportivo, en 1965 el Premio Nacional Deportivo y en 1995 compartió con su hijo Matías Prats Luque gracias a su labor profesional. Prats murió a los 91 años en Madrid, dejando una gran descendencia periodística.
Fue un maestro para Jesús Álvarez, que apuntó tras su muerte: se nos ha ido un hito, ahora queda la leyenda. Bobby Deglaney. Bobby Deglaney, de origen chileno, quería ser piloto y viajó a Estados Unidos, pero por falta de dinero tuvo que ponerse a estudiar periodismo en Colombia. Los aviones perdieron un piloto, pero la radio ganó un importante referente y un hito periodístico. Cuando viajó a España en plena guerra civil, trabajó como reportero gráfico en el bando franquista, pero cuando acabó la contienda participó en el diario Marca. En 1951 presenta en la Sociedad Española de Radiodifusión, que posteriormente pasaría a ser conocida como Cadena SER, el magazine Cabalgata de fin de semana, un programa innovador que rompe con las reglas anteriores y que se considera el origen de la radio de entretenimiento en España. Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se graben, porque hasta las grabaciones se estropean. Después de este gran éxito, funda en 1954 un programa en la cadena SER, que sigue teniendo cabida en la actualidad: Carrusel Deportivo, que emite tertulias y competiciones deportivas. Bobby Deglaney quería que tuviese un gran gancho, y mediante estas pautas dictó a los periodistas de este programa de radio cómo quería que empezase el programa. En cada conexión que se te haga, debería comenzar invariablemente tu intervención con la fórmula X minutos de juego, el resultado es el siguiente. A continuación, un brevísimo resumen de lo ocurrido, contando tan solo en él aquellos hechos que puedan haber tenido repercusión en la marcha del encuentro. Inmediatamente, rígido examen de lo que está en el terreno de juego sucediendo, procurando devolver la conexión en cuanto el interés de lo que está sucediendo decaiga, casi como si el micrófono te quemara en la mano, y perdona la expresión. Tratamos de que las conexiones tengan el máximo contenido, sean jugosas y expresivas, que nos permitan en pocos minutos dar la vuelta a España, teniendo en nuestro poder constantemente la marcha de la totalidad de los encuentros. Manuel Fernández Cuesta Merelo. Aunque Manuel Fernández Cuesta se licenció como pediatra, sabía que su mayor vocación era el periodismo. Durante su carrera fue redactor jefe de la revista Estampa y del diario El Imparcial. En 1938 funda el semanario Marca, del que fue director y por el que se convirtió en un referente del periodismo deportivo. El diario Marca constituye un hito en la prensa de España, ya que en la actualidad es el periódico más leído a nivel nacional. También formó parte de la Junta Directiva de Prensa Española y murió en el año 1945. Otras dos grandes figuras del periodismo deportivo durante esta etapa son José María Cajigal, fundador del Instituto Nacional de Educación Física y de la revista olímpica Citius, Altius, Fortius, y José María García, famoso periodista deportivo, colaborador en programas como Estudio Estadio y Super García. José María Cajigal. Por un lado, los estudios de Cajigal sobre el deporte son muy diversos, lo cual sucede también en su revista. En ambos se trata de forma variada los deportes, entre ellos el fútbol, donde se destacan las aplicaciones de la psicología en jugadores. Algunas de sus obras son Deporte, Espectáculo y Acción, las escuelas de educación física en el mundo o Deporte, Pedagogía y Humanismo. Para Cajigal, el deporte, parte importante de la sociedad moderna, está influenciado y contaminado por aquella. Es preciso humanizar el deporte, es decir, la persona deportista está por encima de los resultados de los sistemas de entrenamiento y del propio deporte. José María García es un reconocido locutor de radio y periodista deportivo, que comienza su carrera en el año 1963 como reportero en Radio España. Coincidió en Estudio Estadio con su creador y posteriormente trabajó en la cadena SER, Antena 3 y en Cadena COPE, donde permaneció hasta el año 2000. Se le considera precursor de la radio deportiva de medianoche. Era ampliamente conocido por su estilo ácido, dedicación por los temas polémicos y con un carácter muy crítico. Una guerra civil económica. Mira, yo que soy un tipo y no es modestia o absurdo, una modestia absurda, soy un tipo absolutamente... En 2019, José María García se convierte en noticia por unas declaraciones en Cadena COPE. El fútbol femenino es una mentira. ¿Qué porcentaje de futbolistas de primera división llegan desde el córner a la portería? No tienen fuerza. Esta declaración fue posteriormente matizada en la misma emisora por el propio García. Argumentó que el fútbol femenino es mentira en su organización. Yo admiro el fútbol femenino, pero no me convence porque han empezado a construir por el tejado. Tendrían que haber formado cantera.
Durante los años 60, el desarrollo económico era el tema más popular en los medios de comunicación, pero con la recesión sufrida en los años 70 surgieron productos televisivos de entretenimiento. Entre ellos encontramos concursos como el 1, 2, 3 y programas deportivos como Estudio Estadio. El programa Estudio Estadio de Televisión Española nació durante los últimos años de la dictadura franquista, el 15 de septiembre de 1972. Estaba presentado por Pedro Ruiz y dirigido por Miguel Ors. El programa sigue el complicado proceso de la filmación de 30 minutos de cada partido y seleccionando los 2 minutos de mejores momentos de cada uno. Fue un programa pionero en cuanto al tratamiento de la información durante la dictadura franquista. Contaba con la tecnología necesaria para transmitir los resultados de los partidos jugados ese mismo día. Además, incorporan la moviola, un aparato para recrear la cámara lenta, usada en jugadas polémicas. Surge sobre un periodo de inestabilidad económica y una política de libertades sociales limitadas, en el que los eventos deportivos eran la principal vía de distracción de la sociedad. 42 años de liga, 1000 partidos de fútbol, 90.000 minutos de competición. Toda una historia iniciada en el Estadio Ibaiondo de las Arenas y culminada en el nuevo Vicente Calderón. La hinchada, numerosa y bullanguera, con alegrías y sinsabores, en este peregrinaje siempre ha estado, ya desde los tiempos remotos del poste al hombro y la pamela en el campo, al lado de su equipo. Estudio Estadio revolucionó la programación deportiva al recoger el testigo de ayer domingo y creó un espacio que fue referente de la programación deportiva española y que todavía continúa en antena. Las herramientas para la censura eran abundantes durante la etapa del franquismo, y como es obvio, los protagonistas de esta eran los periodistas y los propios censores. La figura del censor era la que guiaba los contenidos de todos los medios y tenía mucha responsabilidad respecto a altos cargos, ya que el manejo de la opinión pública era uno de los aspectos más importantes en la estructura del régimen. El trabajo de los periodistas en esta época estaba ligado al sistema. La posibilidad de criticar y exponer sus ideas era prácticamente nula y las consignas que tenían que seguir estaban bien marcadas. A pesar de ello, en la parcela deportiva fue donde más libertad se pudo experimentar. Documentos como Normas para los redactores deportivos del Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes del año 1943 plasmaban los límites de la información deportiva. Amplias libertades sin valorar o criticar decisiones de los organismos del país. En el plano económico, dada la preocupante situación financiera nacional y el escaso poder adquisitivo de la población, prohibían hablar de cantidades concretas de capital en las negociaciones entre jugadores y clubes deportivos. Hay que destacar el importante papel del ocio y el entretenimiento de los eventos deportivos durante esta etapa, que, aunque no gozaba de la trascendencia que tiene actualmente, tenían ya un peso en la sociedad del momento. El deporte y la prensa deportiva eran una de las principales distracciones en la sociedad española durante la dictadura franquista, que eran aprovechados y utilizados como medio propagandístico. Alfredo luchó solo no sobre un acorazado, sino sobre una leve y frágil chalupa. Y ahí está, con su balón, super balón de oro a cuestas, que todavía no ha alcanzado ningún otro jugador de antes, y los de ahora ya veremos qué méritos tendrán que hacer.